Por supuesto, pues gracias a todos los asistentes. Esperemos que sean unas jornadas interesantes, se han planteado con mucho cariño y bueno, pues sobre todo eso, que las disfrutéis y que las aprovechéis y que tiréis de estas asistentes tan buenas que tenemos aquí, de estas ponentes, pues para explotar lo máximo posible lo que queráis aprender. Sin más, pues damos por inaugurada esta jornada. Enhorabuena por haberla organizado, Ramón. Gracias. Gracias a ti, Ángela. Como era de esperar, no le di al botoncito de grabar, con lo cual vuelvo a introducir ahora, porque he grabado una parte. Entonces, bueno, Ángela Cal, como representante de Ponta Pestore, ha hecho una introducción. Damos por inaugurado este evento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar ahora la ronda de presentaciones. Y como indicó Ángela, el título es Hackers gallegas que defienden el ciberespacio. Este grupo, este panel de superexpertas que nos acompaña, yo hablo desde eVigo Business Space, como decía, como colaborador de este extraordinario evento que sucede anualmente, que es Ponta Pestore. Pues este año hemos organizado esta actividad, entre otras, hemos hecho otra más, pero esta es totalmente virtual. Y lo que van ellas a exponer en este formato de mesa, con una serie de preguntas que irán surgiendo, y invitamos a los asistentes que vayan incorporándose a la sesión, pues debatir sobre estos temas, ¿no?, que habréis visto todos, que os habéis inscrito en el Eventbrite, ¿no?, la agenda de la jornada, ¿no?, que es primero el concepto de hacker, ¿no?, un poco que es lo que también se trata mucho, incluso hay definiciones, ¿no?, la RAE lo ha ampliado hace poco, ¿no?, define hacker como una persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras, ¿vale?, que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Ya no se identifica como un ciberdelincuente, o sea, un pirata informático, de hecho, con el género de un pirata, una persona que tiene muchos conocimientos, o sea, que hace muchas cosas, no solo en el mundo informático, que ese es otro concepto que también se trata. Los hackers venían del MIT, no quiero una camiseta, el MIT, el que es, pues, de los montaban trenes, maquetas de trenes. Y curiosamente yo empecé montando maquetas de trenes hace muchos años. Y entonces hacías cosas y de esos muy frikis empezaron a automatizar todas esas cosas y surgían ahí fricadas, sobre todo, ¿no? Pero ya digo, podemos hablar de que se puede hackear cualquier cosa. Estamos en un mundo digital y ese mundo requiere, pues, un grado de ciberseguridad, de ciberdefensa, ¿no?, y el uso ético de nuestros datos. Aquí estáis expertas que sabéis mucho de eso y ayudáis precisamente a que esto todo tenga un buen uso, ¿vale? Porque hay una línea muy difusa entre el bien y el mal, como siempre, ¿no?, el lado oscuro de las cosas. Se están incorporando más personas, hemos hecho la presentación, luego esto estará grabado, lo podéis ver. Yo, como decía, vamos a ya hacer la ronda de presentaciones y se van a presentar a sí mismas las panelistas en el orden que antes hemos establecido. Una vez que acabe esta ronda de las 5 presentaciones de las ponentes, y introduciremos algunas de las preguntas para iniciar el debate e iremos dándole fluidez. Repito, para las últimas incorporaciones, si podéis tener mute de momento de sonido, podéis conectar el vídeo si queréis, os apetece, y saludar y tal, pero ser posible sin sonido. Y tenemos el chat para hacer preguntas, por favor, concretas, muy claritas. Si queréis preguntar algo, y sobre eso tiraremos del debate después para añadir a esta mesa redonda. Sin más, vuelvo a agradecer a Ponta que nos haya facilitado el que esta actividad forme parte de este gran evento de emprendimiento, cada vez más grande, y que este año se ha adaptado maravillosamente al mundo físico virtual. Ya sucederá, como decía antes Ángela, ya brindaremos, ya
nos abrazaremos de nuevo en breve. ¿Vale? Sí, eso esperamos. En breve. Y por favor, damos paso a presentación, ronda de presentaciones y ya iniciamos el debate. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Olaya Sánchez. Hace 3 años que empecé en el mundo de la ciberseguridad, primero como consultora y ahora como gestora de proyectos en el ámbito de la ciber, tanto en la parte de hacking ético, o sea, la parte técnica, como la parte normativa. Y nada, muchas gracias a Ángela y a Ramón por contar conmigo y sumarme a este panel con grandes profesionales como mis compañeras. Hola, mi nombre es Pilar Vila. Yo me dedico en concreto al análisis forense enfocado sobre todo a periciales informáticas. En nuestra empresa damos servicios de ciberseguridad en general, también hacemos temas de hardware, sobre todo enfocado a hardware hacking, o desarrollos de hardware y software enfocados en análisis forense digital. Y bueno, yo también estoy encantada de estar compartiendo con mis compañeras esta mañana de sábado para hablar de ciberseguridad y otros temas. Bueno, pues buenos días, yo soy Susana Rey, creo que soy la más veterana del lugar, llevo 20 años dedicándome a temas de ciber. Actualmente soy la delegada de protección de datos en el grupo Euskaltel, que somos 4 operadoras de telecomunicaciones, entre ellas R. Y bueno, aunque ahora me dedico a la parte más de defensa de lo que decía Ramón, de la privacidad y demás, pues vengo del mundo de la ciberseguridad, de la parte muy técnica. Y bueno, y estoy eso. Muchas gracias por haberme invitado a charlar un rato con personas que son eso, grandes amigas en muchos casos. Hola a todos, yo soy Lilian Atkinson y bueno, también una vez más pues agradecer a todos pues poder compartir este ratito aquí con vosotros y bueno, con estas grandes profesionales, ¿no? Yo trabajo en Gradian, que es un centro tecnológico de telecomunicaciones y básicamente lo que hacemos es I+D, es decir, hacemos investigación, intentamos hacer innovación y en mi caso pues estoy trabajando en el área de seguridad y privacidad y soy la responsable de la línea de analítica en seguridad y privacidad, donde intentamos un poco combinar todo lo que tiene que ver con la seguridad pura y a la vez técnicas de machine learning, ver cómo todo esto pues, nos puede ayudar a protegernos mejor, a defendernos, tanto la parte de seguridad como privacidad. Así que bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas, somos mujeres prácticamente todas. Gracias también a Ángela y a Ramón por la organización y por invitarnos a compartir este ratito juntas. Yo soy Sara Suárez Gonzalo, soy doctora por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especializada en el impacto social y político de la explotación de datos masivos. Durante el último casi añito he estado trabajando como consultora e investigadora, auditando sobre todo algoritmos complejos que eran desarrollados por instituciones públicas, gobiernos y también empresas importantes del país. Y actualmente soy investigadora postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra en continuación con estos temas de mi tesis doctoral. Así que mi perspectiva sobre todo es desde el campo de la ciencia social y la teoría y la ciencia política, así que mis aportaciones vendrán desde esta perspectiva. Muy bien, pues hecha la ronda de presentaciones, yo aquí ya estaré simplemente como moderador, así más en la cámara, y vamos a lanzar ya algunas de las preguntas que teníamos un poco preparadas, que es: ¿creéis que el ciberespacio es seguro? ¿Podéis argumentarlo? Bueno, pues empiezo yo. Pues no lo es. Pero está claro que es imposible que algo sea 100% seguro, 100% perfecto, no hay nada. Siempre hay que estar investigando y cuando se sacan productos nuevos, actualizaciones nuevas, etcétera, al final es inevitable que tengan algún problema de seguridad, igual que van a tener algún otro tipo de problemas.
Lo que se trata es de encontrar rápido esas cosas y solucionarlas rápidamente. Y ser conscientes de que nada es 100% seguro, porque nada es 100% perfecto. Eso no va a pasar. Yo añadiría una cosa. ¿Acaso es seguro 100% en el mundo real? O sea, Claro. por ponerlo en perspectiva. Es decir, realmente tú cuando sales de casa por la mañana estás asumiendo riesgos, aunque no seas muy consciente. Yo cuando me levanto por la mañana cojo un ascensor, cojo el coche, me muevo por carretera, voy por la calle y me pueden atracar, ¿no? O sea, al final eso nada es 100% seguro y lo único que tienes que hacer es pues, gestionar esos riesgos a los que te lleva la vida, ¿no? Porque si no, no vivirías, estarías bueno, hasta encerrado en casa tienes riesgos, ¿no? Y el ciberespacio no es diferente. ¿Que los riesgos sean diferentes? Sí, pero tienes que gestionarlos de alguna manera. Y quizás lo que a día de hoy está haciendo que sea más inseguro el ciberespacio es la sensación, la falsa sensación de seguridad que pueden tener esos usuarios, las personas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Tú si vas por la calle y alguien te ofrece regalarte 50 euros, ¿no te mosqueas? Entonces, ¿por qué crees cuando te mandan un correo electrónico que te ha tocado un sorteo y que tienes que pinchar y no sé qué y que te van a dar 50 euros? ¿Por qué te lo crees, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia, el tema de la perspectiva de seguridad que tenga la gente. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con mis compañeras. El ciberespacio no es seguro, es, como decía Susana, es como una extensión de nuestra vida real. Lo que pasa es que muchas veces el usuario, sobre todo, es mucho menos consciente de los peligros que hay detrás. Vemos cada día que hay ciberataques, en muchos casos están llevados a cabo por mafias que tienen unas estructuras por debajo increíbles, tanto a nivel técnico como a nivel financiación, intereses y demás. Y lo que tenemos que ser conscientes es de intentar protegernos lo máximo posible, hacer lo que esté en nuestra mano y saber que hay ciertos riesgos con los que tenemos que convivir, pero hasta ahí, como nuestra vida real, lo mismo que ha dicho Susana. Y de hecho, ahí lo que añadiría es que, bueno, yo creo que hay dos perspectivas, ¿no? Una quizás un poco más técnica, que es lo que comentó Pilar, ¿no? Al final, lo que forma parte del ciberespacio son cosas que estamos construyendo las personas tenemos fallos, pueden ser fallos de seguridad cuando a la hora de desarrollar o otro tipo de fallos, pero eso va a estar ahí, hay que asumirlo y de hecho el tema de pensar que no los hay, yo creo que es un gran fallo. Entonces, porque al final vamos a ser más vulnerables, ¿no? Digamos que si vas con la desconfianza de que algo malo puede pasar, pues lo que dice Susana, ¿no? A lo mejor te llega un correo que dice que te regalan tal y dices tú, uy, ojo, ¿por qué me van a regalar a mí esto si en la vida real este tipo de cosas no me pasa? Entonces yo creo que el segundo factor, y es muy importante, es el factor humano, ¿no? Yo creo que en general falta mucha concienciación. Nosotros somos un poco al final el punto débil de la cadena, ¿no? Es decir, los sistemas tienen fallos técnicos, pero es que nosotros mismos muchas veces estamos actuando de una forma que va en nuestra propia contra. Entonces, el hecho de hacer concienciación, ayudar a la gente que realmente entiendan lo que están haciendo, cuáles son sus riesgos, etcétera, etcétera, a mí me parece fundamental. Pero, en resumen, no es seguro y tenemos que partir todos de esta premisa para hacer las cosas mejor. Sí, yo me sumaría un poco a las reflexiones que habéis hecho hasta ahora. Claro, siempre que pensamos en el ciberespacio como un lugar seguro, ¿no? Estamos centrándonos en justamente ese valor, ¿no? El de la seguridad, en el que quizás yo pues no estoy tan ubicada como en otros, pero sí que me parece importante pensar cuáles son en general las implicaciones de todo este nuevo espacio que se está construyendo, que no son solo para valores como la seguridad, sino también para muchos otros. Y bueno, en este sentido creo que es muy importante en concreto entender cuáles son los valores en juego, cuáles son los nuevos aspectos que entran con la irrupción de estos nuevos espacios y cuáles se mantienen también desde el pasado, ¿no? Y bueno, un poco creo que esa es una perspectiva interesante desde la que discutir. Vale,
como decía antes, el turno de intervenciones al ser de debate, pues iréis incorporándoos a medida de debate, ¿vale? La idea es que todas podáis repartirnos el tiempo, ¿no?, de exposición, pero bueno, en el orden que consideréis, ¿vale? Empieza el debate. Cualquiera de ellos, por ejemplo, en las preguntas teníamos que es, dado que el panel es de hackers gallegas, ¿vale? ¿Consideráis que hay igualdad de género en vuestra profesión y en general en el ámbito tecnológico? ¿No tenéis un perfil tecnológico o próximo a la tecnología? A ver, ahí si os parece voy a empezar yo. Primero, no hay igualdad, pues que a mí la palabra igualdad tampoco me gusta en el sentido de que parece que tenemos que ser todos iguales cortados por el mismo patrón, ¿no? Quiero decir, a mí me encanta la diversidad. Me encanta trabajar en equipos muy diversos y con diversas aproximaciones, porque eso es lo que te da al final la riqueza y la capacidad de ver eso, las cosas desde muy distintos puntos de vista. Entonces, eso de igualdad no, yo creo que lo que tiene que haber es respeto e igualdad de oportunidades, ¿vale? En ese sentido, a día de hoy lo que tengo que decir es que sí. Yo llevo muchos años en esto. Sí es verdad que hace 20 y tantos años me encontraba con algún caso de más reticencias de encontrarte una mujer pues, en unas labores muy, muy técnicas. Y esto creo que a la gente suele sorprenderle cuando se lo digo, más fuera de España que en España, sinceramente. A día de hoy, hace muchos años que no encuentro ningún compañero que te trate de menos o en el que notes pues machismo, pues rechazo, pues qué hacen estas aquí, ¿no? Lo que sí noto, y bueno, parte de las chicas que estamos aquí, estamos en un grupo a nivel nacional que queremos potenciar la presencia de la mujer hacker o la mujer en ciber en los medios, lo que sí notamos y nos preocupa es que cada vez hay menos chicas en las carreras técnicas. Yo hice Teleco hace 25 años y estábamos en un 50-50. A día de hoy no sé cuál es la relación, pero hace unos años Nico me decía que el director de Teleco me decía que a lo mejor un 20 eran mujeres. Entonces, eso sí que me preocupa. Es decir, no hay, yo no, a día de hoy, y no sé, a lo mejor Olaya que ha entrado hace menos, ¿no? En el sector puede decirlo, pero yo no he notado nunca que nadie me ponga en duda o me trate de menos por ser mujer en ese sentido. Entonces, me preocupa la otra parte, ¿no? ¿Por qué las chicas no vienen a las carreras técnicas y a partir de ahí, pues claro, que no saltan a ciber, vuelve a ser una cadena? Y sobre todo me preocupa por eso, porque estoy viendo quizás un retroceso en la sociedad en ese sentido, ¿no? No sé qué opináis las demás y cómo lo veis, ¿no? Bueno, yo ahí, si me permitís, recojo un poco la pelota de Susana. Sí que es cierto que, por ejemplo, en concreto, los números en Teleco en cuanto a chicos, chicas, son bastante más bajos que el 50%. Ahora empiezan a subir otra vez, pero sigo un poco en la línea de Susana. A mí realmente lo que me importa es la igualdad de oportunidades y que me traten igual que a mis compañeros. En mi caso, en todos los proyectos que he estado involucrada como consultora, creo que solamente ha habido uno en el que sí que notabas que no se fiaban tanto como de mi palabra, como si la decía mi compañero, hasta que luego llegaron los resultados finales y vieron la calidad del trabajo y efectivamente, pues como que, si me permitís la expresión, se comieron un poco sus palabras, pero es que en el resto me han tratado como profesional, que al final es de lo que se trata, ¿no? Seas chico, seas chica, que te traten como profesional y que valoren tu trabajo, que es por lo que tú cobras y ese servicio que vas a ofrecer cuando vas a un cliente o a una empresa o demás. Bueno, un poco continuando también con lo que decía Susana, en informática el tanto por ciento es del 17%, en la Facultad de Coruña, que es la que conozco. El 17% cuando en mi época era el 35-40%. Entonces sí que está pasando algo. Yo tampoco noto que me trate muy distinto. A veces hay algún caso puntual, pero nada especial y nada que no pueda pasar en otros sectores. Y lo que sí creo es que como sociedad, un poco lo que decía Susana, estamos yendo para atrás. Yo di varios años clase en FP. En general,
en ciclos de informática, todos mis alumnos eran chicos, eran unos machistas tremendos, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos cosas que ni en mi generación he vivido, ¿no? Entonces, como sociedad creo que algo está pasando y es algo que no conseguimos contrarrestar. Y hay unos conceptos sobre la mujer entre la juventud que creo que deberíamos cambiar. Que la televisión hace muchísimo daño, que hay programas de la tele que deberían quitarlos, que no sé cómo están ahí, por amor de Dios, que tratan a las mujeres como cosas, no sé, que todo se basa en la estética. No se fomenta la parte intelectual, parece que solo se fomenta la parte estética, ¿no? Y eso es lo único que vale. Y es ese modelo que genera la televisión se está implantando fuerte entre los jóvenes. Eso es un poco lo que veo yo. Y como no se está contrarrestando de ninguna otra manera, pues se está quedando ahí. Es un poco mi perspectiva. Estaba justo ahora aquí consultando unos datos que tenía de un informe que hizo el Ministerio de Universidades para el periodo de 2018 y 2019, que justamente indicaba que en grados como ingeniería y arquitectura el porcentaje de mujeres matriculadas fue menor al 25%, pero es que en grados como informática fue solo del 10%, es decir, que mientras que en otras disciplinas como la educación, por ejemplo, fue del 70%, el de mujeres. Es decir, que tenemos aquí una diferencia brutal, ¿no? Y pensaba ahora un poco en lo importante que es no pensar estas cosas desde la perspectiva de lo personal, ¿no? Porque comentábamos, por ejemplo, ¿no? Yo he estado prácticamente imbuida en el ámbito universitario, ¿no? Académico, y quizás no haya sentido de una forma fuerte esta desigualdad o incluso, si lo queremos llamar así, discriminación en mis propias carnes, ¿no? Por así decirlo, y quizás ninguna de nosotras hayamos tenido como un episodio demasiado escabroso, ¿no? En este sentido. Y claro, si lo pensamos desde esta perspectiva personal, es complicado entenderlo. O sea, es más bien que existen diferencias a un nivel más estructural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que vienen desde los sectores educativos, ¿no? Y en general también tienen mucho que ver con la configuración de lo que son los estereotipos de género, que mencionaba también ahora Pilar, ¿no? Y creo que esta es un poco la forma de poder entenderlo, pero no solo eso, sino también de poder combatirlo, porque al final una por sí misma puede hacer muchas cosas y es muy necesario que las haga, pero los cambios tienen que venir a un nivel como mucho más amplio, ¿no? En este sentido. Y también esto me traía a pensar algo en lo que he pensado mucho en los últimos tiempos, que es cómo estos estereotipos de género y en concreto en relación a las nuevas tecnologías están ya presentes en los niños y las niñas muy pequeños, ¿no? Es increíble cómo, y en cosas menos relacionadas con la tecnología, pero es increíble cómo una niña de 6 años es tan niña de 6 años. O sea, cómo una niña de 6 años es tan rosa y princesa y un niño de 6, son muy pequeños para eso, ¿no? Y yo he trabajado con niños en este ámbito, en el sector de las tecnologías, sobre todo en campus como más intensivos de verano relacionados con la robótica y la programación de videojuegos, y lo ves que quizás los más pequeñitos, cuando llegan con 5, pues no tienen tanto como estas ideas preconcebidas, y cuando los vas viendo al verano siguiente o 2 veranos después, ya esto ha cambiado, ¿no? O sea, ya se comportan, no quiere decir nada, pero ya se comportan de una forma mucho más acorde a lo que es una niña y a lo que es un niño. Y esto a veces lleva a que, bueno, pues en lugar de ponerme entonces con el robot, pues, bueno, pues hago el dibujo, una cosa que tiene más que ver con las manualidades. Y es algo que a mí me sorprende mucho, me sorprende mucho. Yo ahí voy a añadir una cosa que me ha pasado como madre, ¿vale? Sobre los estereotipos, yo creo que es la sociedad y la educación que reciben los niños. Yo recuerdo con 5 años, sobre todo mi hijo mayor, tuvo una etapa en la que se dio cuenta que él era como papá, ¿no? Entonces hizo su estereotipo de yo quiero ser como papá. Y en el colegio me llamaron
me llamaron sorprendidos, hiper sorprendidos, porque hubo un momento que le dijeron, venga, vamos al aula de informática. Y mi hijo contestó todo serio, no, que eso es cosa de niñas. Porque su estereotipo, lo que él veía en casa es que el ordenador es cosa de mamá, ¿no? No, pues porque su padre, que también es tecnólogo, pues en aquellos momentos no tenía tiempo y los ordenadores de casa los llevaba yo, ¿no? Entonces, los niños realmente a ciertas edades son como esponjas, absorben todo, pero absorben lo que ven. Y cuando se dan cuenta, y parece ser que eso es una etapa de la evolución, cuando se dan cuenta de que, bueno, pues que tienen o no tienen pipí, entonces se fijan en lo que les parece más parecido para seguirlo y para aprender de ellos, pues está claro que esta sociedad está fallando porque lo que les está enseñando a las niñas es a ser princesitas. Yo siempre he dicho que Disney hace mucho daño y que a ver cuándo sacan una princesita hacker y a lo mejor así pues tenemos más compañeras trabajando. Y a los niños parece que van a otros roles. Pero yo creo que estamos cercenando a toda una sociedad, no solo a las niñas, yo creo que también estamos cercenando a los niños, porque habrá niños que realmente su vocación o lo que les guste es cuidar, y vamos a los hospitales y que vemos médicos, enfermeras, comadronas, cada vez hay menos hombres en ese sector, y a lo mejor hay niños que se ven abocados a, no, pues yo tengo que ser o ingeniero o arquitecto o jugar con robots porque no puedo jugar con muñecas y cuidarlas, ¿no? Y creo que eso es un problema social, claro, que ya no es solo de temas de tecnología, sino social, porque es lo que os decía, yo creo que los equipos tienen que ser lo más diversos posibles. En ciberseguridad, a día de hoy, no solo hay ingenieros o técnicos, hay sociólogos, hay pedagogos, o sea, es una cosa muy compleja que hay que verla desde muchos ámbitos y desde muchos puntos de vista. Si perdemos el 50% de la sociedad, estamos perdiendo el 50% de nuestra capacidad de hacerlo bien. Sí, y también hay una cosa, si me permitís que vuelva yo a intervenir, que es que, claro, muchas veces pensamos en cuáles son las diferencias que encontramos en este momento y en relación a lo que llamamos las nuevas tecnologías, y aquí además estamos utilizando términos muy modernos, es decir, el ciberespacio, mujeres hackers, pero es que esto es algo que viene ya de muy atrás en el sentido de cuál es la relación de las mujeres y de los hombres con la técnica, es decir, con la tecnología y la técnica en general, ¿no? Y esto tiene mucho que ver pues, con que nuestra sociedad, además de una parte de producción, tiene una parte muy importante de reproducción, ¿no? Es algo de lo que habla mucho Silvia Federici. Y aquí, pues hemos estado, claro, esto es necesario para que un sistema como este funcione, ¿no? Que haya una parte de trabajo reproductivo, no solo productivo. Y es algo que yo creo que impacta mucho en cuáles son esas diferencias, no solo en la técnica moderna, sino en lo que es la técnica desde siempre. A mí ahí lo que me gustaría decir es, bueno, retomando un poquito la pregunta original y luego recopilando también un poco todo lo que habéis mencionado, ¿no? Yo creo que en nuestro sector en particular sí que podemos hablar de que hay igualdad de género. Lo que no hay es igualdad de números, es decir, eso que veníamos comentando, ¿no? Somos muchísimas menos mujeres que hombres, y esto pues al final viene un poco dado, pues tiene un montón de connotaciones, ¿no? En parte cultural, los estereotipos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una cosa muy importante para intentar romper esos estereotipos al final es que haya referentes. El problema es que para que, por ejemplo, haya una mujer que sea referente en seguridad y que sea conocida, etcétera, etcétera, bueno, convertirse en un referente no es fácil. Seas hombre o seas mujer, ¿vale? Eso es un tema independiente. Es decir, puede haber 100.000 personas y una se convierte en referente. Entonces, ¿qué pasa? Si de esas 100.000 personas a lo mejor hay 1.000 que son mujeres, es muchísimo más difícil que de ahí salga una mujer que sea referente. Y al final es toda una pescadilla que se va mordiendo la cola, ¿no? Entonces, realmente es un problema cultural, es un problema educativo, es un problema sociológico, o sea, viene desde muy atrás, y desde luego tampoco tengo claro cómo se pueden solucionar este tipo de cosas más allá de hacer iniciativas que, o sea, para que se vean que, por ejemplo, que sí, que hay mujeres que trabajamos en esto, que se pueden hacer cosas, que no es un mundo exclusivamente de hombres, etcétera, etcétera. Pero sí que hay que empezar trabajando desde muy pequeñitos
para intentar, pues eso, romper un poco ese sesgo que decíais, ¿no? Las niñas, Rosa, tienen que irse a temas de educación, cuidar, etcétera, etcétera. Los niños tienen que jugar pues con maquetas, ser arquitectos, ser ingenieros. Bueno, es complicado, pero bueno. Entonces eso, resumiendo, yo creo que no es un problema de igualdad de género a la hora en el mundo laboral, sino que el problema viene de la igualdad antes, ¿no? Digamos que no hay esa igualdad desde el principio. No hay esa igualdad de números, me refiero. Una curiosidad respecto a esto último que has dicho, Lilian, que enlaza con todo lo demás, que es, entonces, a partir de qué nivel educativo, en caso concreto de ciber, ¿no? Y si queréis ampliarlo a ciencia y tecnología, es decir, a lo que también con Susana y los demás panelistas, esto que hay que empezar ya antes de ¿en qué momento? En todo momento. En infantil. Sí. En infantil. Es decir, cuando los llevan por primera vez al aula de informática, debería empezar, o sea, a día de hoy en la educación en España hay temas transversales, ¿no? Que no son una asignatura, sino que se tratan en todas. Entonces, realmente, ¿cuándo? Transversalmente en el primer momento que los sientes delante de un ordenador. Eso en la etapa educativa. Los padres en el primer momento que le dejes un ordenador a tu hijo. Y ahí ya podríamos discutir pedagógicamente cuándo debería ser ese momento, ¿no? Pero en el momento que sientes en tu hijo delante de un ordenador y le digas, mira, aquí puedes buscar cosas, esto es internet, el niño empieza a jugar y demás, ahí deberías empezar a darle conceptos de ciber. Porque realmente es lo mismo. Es decir, tú cuando sacas a tu hijo a la calle que ha aprendido a andar, en el primer momento ya le enseñas que tiene que parar un paso de peatones, mirar que no vienen coches, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo. En el momento que el niño se enfrenta por primera vez a la nueva tecnología, tiene que empezar a saber cómo usarlo. Y yo eso es algo que como madre siempre he echado muchísimo en falta, ¿no? Que es que no hay. Es decir, sí hay muchos colegios metiendo nuevas tecnologías, pero esa parte educativa no la hay. Y ya no es la parte tecnológica, ¿eh? Me refiero ya a la parte del espíritu crítico, de no te creas todo lo que te llega. A mí hay una serie que veían mis hijos que me encanta, que es Phineas y Ferb, en la que el malo escribe mucho en las redes sociales de los malos y siempre sale la misma frase, que es todo el mundo miente en internet. A mí me encanta, porque eso, por mucho que yo se lo diga, y mira que, vamos, que mis hijos no habrán tenido que aguantarme cosas en casa, eso les ha entrado mucho más que lo que les diga yo, ¿no? Pues, y muchas veces es eso, en las etapas educativas transversalmente, desde que se sienten delante de un ordenador. Y respecto a esto, Susana, perdón, que solo es, yo decía, y antes, me refiero al antes, es y a los padres y a los maestros, o sea, los abuelos ir tirando hacia atrás, porque si no la sociedad está, ¿no? Cuando decimos llevar a los niños cuando se sienta al ordenador, Susana, perfecto, lo comparto totalmente, pero y antes, pues aquí hay, muchos somos tecnólogos, ¿no? Estamos muy próximos, pero los que no lo son. Antes, claro, es que si la sociedad no está preparada para educar, no puede educar. Era no me acuerdo del nombre, el fiscal de menores tan famoso que hay, que decía que esta generación son huérfanos digitales, porque nadie les está enseñando. Pues claro, porque tampoco pueden, yo lo entiendo, es decir, compañeros de mis hijos, el único que maneja el ordenador en casa son ellos. Sí, o sea, hay dos cosas. Una, que la generación más joven quizás se esté introduciendo, digamos, en este nuevo ciberespacio de una manera muy poco cívica, es decir, sin, digamos, una educación con respecto a lo que es y a cuáles son las pautas de actuación, ¿no? Es un poco como si sacaras a un niño a la calle sin explicar. Tú a un niño no lo dejas ir solo por la calle sin haberle explicado pues, cómo son los pasos de cebra, los semáforos, en general, las cosas, ¿no? O sea que esto, claro, sí, está directamente relacionado con la educación y el bagaje que traen los padres y las madres, que en muchos casos generan desigualdades además muy grandes, ¿no? Porque aquí, pues, en general estamos gente que conocemos, bueno, todas conocemos, incluso vosotras en este campo mucho más que yo, ¿no? Pero mucha otra gente no, y esto tiene también, pues, claro, una repercusión muy grande en cuál es luego la educación y la formación de los niños. Pero aparte, recogiendo lo anterior, pensaba que es muy interesante cómo está planteada la pregunta, para mi forma de verlo, en el sentido ya no solo de introducir a los niños en la informática en concreto o en
cuestiones relacionadas con determinada tecnología, sino también reforzar la relación que existe en los sistemas educativos de los niños con la ciencia y la tecnología en general, ¿no? O sea, reforzar ese tipo de aprendizaje más abstracto, más complejo, más crítico, porque realmente yo recuerdo, por ejemplo, el momento en el que empecé a hacer la tesis doctoral y fue un shock muy grande, porque es una forma de repente muy distinta de aprender, de relacionarte con los contenidos. De repente te ves ante un papel en blanco y una evaluación que en muchos casos es autoevaluación constante, autoespíritu constante crítico de lo que estás haciendo, y es algo que quizás que no se esté fomentando demasiado, ¿no? En el sistema educativo, que más bien pues se trata de hasta un cierto nivel educativo aprender cosas, ser capaz, cosas que están como muy marcadas, ser capaz de hacer ver en un examen o en una prueba de otro tipo que las has memorizado incluso en muchas ocasiones, ¿no? Y claro, esto es algo que cuando de repente te encuentras con disciplinas más complejas como la matemática, como la programación, o aunque no sea en ese sentido, con la filosofía incluso, ¿no? Porque tiene ese componente de abstracción, hay ahí un espacio vacío, ¿no? Que no es fácil saber llenar después. Entonces yo creo que ahí también tendría que reforzarse esa relación general con la ciencia, con la tecnología en ese sentido amplio. Bueno, yo creo que sí que es cierto que muchas veces implicamos a los niños, quizás, pues he visto en muchos ejemplos en terrazas de bar, ¿no? Que el niño se pone rebelde, se pone revoltoso y a lo mejor con 2 o 3 años, pues el padre le deja una tablet, un teléfono o lo que sea, de, bueno, así te callas y estás entretenido. Y creo que esa vigilancia, si queremos llamarlo así, previa de los padres, lo que hace también es que los niños en el ámbito, por ejemplo, que estamos hablando de la ciber, sean un poco más conscientes de que no es solo todo lo que reluce, que no se puede ir a ciegas, que hay ciertas cosas que tienen que saber. El ejemplo que poníais antes de que no dejamos a los niños ir solos por la calle sin unos mínimos, de los semáforos, de no te fíes de desconocidos, todas estas cosas que sí que en el mundo real las tenemos muy, muy claras. En cambio, en el mundo de ciber no lo están tanto y vemos padres que igual no están tan familiarizados con la tecnología, pero igual que si un padre no sabe nadar y el niño quiere aprender a nadar, lo llevas a un sitio para que le enseñen. Creo que si tú no estás preparado como padre, por lo que sea, porque por la época no te coincidió estar tan próximo a los ordenadores, a la tecnología, a los riesgos de ciber que haya, también debes o formarte tú o bien buscar a alguien que pues ayude a formar a tu hijo, porque al final tu hijo es niño hoy, pero mañana va a ser adulto, cada vez las redes sociales están más presentes en las vidas de los niños, el tema de la privacidad que lo estamos valorando cada vez menos y en esto posiblemente Sara tenga muchísima más información que yo, pero publicamos un montón de cosas que a veces nos parecen totalmente irrelevantes, pero que a la hora de la verdad, quien está detrás y quien quiere hacer daño, si quiere encontrar la forma, la va a encontrar de utilizar nuestros propios datos y quedamos sin que nadie nos pida, pensando que nadie nos escucha, utilizarnos en nuestra contra. Entonces, por eso sí creo que, como bien habéis dicho, que la educación tecnológica debe introducirse de forma consciente en el primer momento que le enseñas a un niño lo que es un ordenador y dónde se enciende, y por otra parte en el ámbito, digamos, más de la escolarización y todos estos temas, actividades extraescolares, presentar, sí, una cosa es la seguridad, la privacidad, todo lo que implica la sociedad hacia la que nos estamos moviendo y ser un poco conscientes de los peligros que hay ahí fuera realmente, sin llegar a generar psicosis en los niños, porque entre la seguridad y la psicosis muchas veces hay una línea, pero sí que explicar abiertamente qué es lo que puede pasar, cómo pueden protegerse y sobre todo que como padres, pues en el momento en el que el niño tiene una pregunta, pues oye, igual que en muchas otras cosas tiramos de ellos, también tener ese apoyo en cuanto a la tecnología, ¿no? Esto puedo hacerlo, esto no, ¿qué me puede pasar? Creo que es algo más
que va a implicar un cambio en la sociedad como tal, y los cambios tan grandes implican un montón de tiempo, que tanto de educación en un punto concreto, ¿no? Sin embargo, yo pienso, pensando un poco en el ejemplo que estabas poniendo, ¿no? Un niño de 2 o 3 años en una cafetería, que el padre le da el tablet pues, para que ponga un vídeo en YouTube o lo que sea, ¿no? El problema es, si los mismos padres muchas veces no comprenden todo lo que hay detrás, es decir, la mayor parte de las personas, ¿no? Pues cogen el móvil y pues ven el correo electrónico, hacen tal, pero no son conscientes de realmente cómo funciona eso. Bueno, yo tengo una duda, la pongo en Google y Google me dice cómo funciona y ya está. Entonces, si las propias personas muchas veces ya no somos conscientes de qué es lo que hay detrás, no podemos tampoco ser conscientes de cuáles son los verdaderos riesgos que hay asociados. Entonces, creo que la parte familiar es importante, pero es compleja pues, por esta falta de, quizás de entendimiento de realmente de todo lo que hay detrás de la parte tecnológica. Y bueno, una forma de compensarlo es precisamente a través de la educación, ¿no? Y muchas veces son los propios niños los que van enseñándole tecnología a los padres, ¿no? No desde el punto de vista tanto de cómo funcionan las cosas, sino a lo mejor a hacer determinadas cosas. Entonces yo creo que una concienciación desde muy chiquitines, ¿no? Desde, pues eso, desde infantil, desde principios de primaria, para ayudarles a entender realmente cómo funcionan las cosas, igual que se dan otras asignaturas y aprenden pues, cómo funciona el cuerpo humano y ese tipo de cosas, me parece fundamental. Porque además ahora cada vez estamos yendo a un plano en el que todo es más digital, es decir, llegará a un punto en el que habrá determinadas, a lo mejor llega un punto dentro de muchos años en el que los bancos son exclusivamente online y ya no tenemos oficinas físicas, y puede llegar un momento en el que prácticamente, imaginaos, dentro de muchos años todas las compras se hagan online. Entonces, si no se va educando a la sociedad desde ya, y para eso hay que empezar por los más pequeños, al final nos vamos a encontrar en un punto en el que vamos a estar expuestos a muchos riesgos, no somos conscientes de lo que estamos haciendo y por tanto no conocemos esos riesgos. Entonces, otra vez, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Yo creo que hay que ir más allá, un poco en la línea de lo que dice Lilian. O sea, desde primaria, si todos tenemos un móvil, ¿cómo no vamos a aprender a programar o conceptos básicos de robótica? O sea, me parece que, igual que yo cuando estudié en un colegio de monjas y en un colegio femenino, y entre tecnología, pues tocábamos la flauta y me enseñaban a bordar, ¿no? Bueno, pues creo que ahora hay que sustituir asignaturas de ese tipo por temas tecnológicos. Es que es obligatorio, a mí me parece que es obligatorio. ¿Qué pasa? Que eso significa un cambio estructural tan fuerte en lo que es la educación, en la formación de los profesores, que claro, entiendo que va a ser complicado, pero que los libros, o sea, intentar disminuir, tal y como va el mundo, intentar disminuir el papel, ¿no? Que tengamos una tablet para estudiar, por ejemplo. Desde eso a comprender sistemas de automatización, cómo se programa una web, o sea, cosas básicas que son el futuro, son nuestro presente y son el futuro. O sea, en el futuro vamos a tener tanta tecnología y esto está cambiando tan rápido que creo que ya hay que poner las bases ahora. Lo que pasa es que también hay una brecha digital muy fuerte y eso lo causa la economía. No todas las familias pueden comprarle el ordenador al hijo, depende del colegio al que lleves al hijo. O sea, aquí hay un componente económico fuerte que creo que también va a marcar la diferenciación entre la gente que pueda tener acceso a conocimiento digital y la que no. Pero creo que, aparte de lo que hay que aprender en casa y la formación que hay que dar, a nivel de educación hay que hacer un cambio estructural total de los planes de formación y de lo que cómo se está planteando la formación. Seguimos con la misma formación prácticamente que hace 20 años y eso a día de hoy me parece inconcebible, con toda la tecnología que tenemos y cómo vemos que está evolucionando el mundo. Pero claro, el planteamiento económico también es importante. Entonces las limitaciones están ahí. Una pregunta a introducir, bueno, o hay alguna en el chat que introduciremos también un poquito más adelante, pero una que teníamos por aquí que es, entonces, ¿consideráis que debe haber más profesionales de ciberseguridad, ¿no?, relacionados con ciberdefensa y todas las disciplinas afines que antes comentábamos también, Susana y otros ponentes que decíais que
también del ámbito social, ¿no? Filósofos relacionados con la inteligencia artificial, algoritmia, ¿no? Relativa a los sesgos que aparecen en los datos que ahora están huyendo por ahí. O sea, ¿cómo veis todo este mundo? ¿Van a hacer falta más? ¿Y qué tipo de profesionales os ocurren por vuestro conocimiento del día a día? ¿Qué falta? ¿Por dónde deberían ir los tiros? Si os ¿Sobran? parece, ¿Sobráis todas ya? ¿Cómo va esto? Sí, claro, es muy interesante la pregunta. Yo creo aquí que hay dos cosas que es muy importante pensar. Por una parte, que no nos dejemos llevar como hacia un modelo en el que hay unos cuantos expertos o unas cuantas expertas que saben de esto y que son las que ya pues lo gestionan y lo arreglan, ¿no? Porque claro, es un ámbito tan complejo en el que si justamente no se resuelven primero estos problemas de comprensión de los riesgos, estos problemas a nivel educativo, puede llegar a convertirse en una cosa muy elitista. O sea, hay unos pocos que saben y que conocen y otros que no saben y no conocen nada, y entonces tenemos aquí que seguirnos fiando, ¿no? Entonces ese es un poco un problema que yo creo que tiene que venir a solucionarse, no solo con temas de educación y demás, que es la base y es lo más importante, que haya estos expertos y estas expertas que conozcan bien estos campos y que sean capaces de poner soluciones, y esto tiene que ver con contar con equipos, como decíamos ahora, muy interdisciplinares, es decir, que tampoco se quede en aquello de que los que tienen el conocimiento técnico, porque yo esto lo he visto mucho en mi trabajo en el último tiempo. Tú puedes estar trabajando con una data scientist muy bueno, pero claro, esa persona tiene una visión concreta de aquello que sabe hacer, ¿no? Si le falta al lado la persona que sea capaz de entender cuáles son las implicaciones sociales, culturales, económicas de esos datos que se están analizando, es muy difícil extraer un conocimiento que sea útil, ¿no? Y que sea bueno para la sociedad. Entonces, sí, tener como un sistema educativo más fuerte, sí, tener más expertos y especialistas en estos campos es inevitable a un nivel multidisciplinar, pero también fomentar que las personas tengan la capacidad de participar más en cómo se diseña la tecnología y en cuál es el tipo de uso que le queremos dar como sociedad, ¿no? Porque si no tenemos una tecnología que estamos todos utilizando y que nos es muy cómoda y muy útil para ciertas cosas en el día a día, pero que está siendo desarrollada pensando en unos intereses concretos de aquellas personas que tienen la capacidad de desarrollarla y de pagarla y de hacer lobby para que la tecnología se desarrolle de una determinada manera, y al mismo tiempo las personas no tenemos la capacidad de participar en ese desarrollo. Es un desarrollo muy opaco, ¿no? Entonces era como esto lo que quería apuntar, como esas tres cosas: la educación, el aumentar la cantidad y la calidad de las personas expertas, pero también fomentar la participación cívica, porque si no, no mejoraremos nunca la tecnología desde un punto de vista social. A ver, nadie. Bueno, pues entonces sigo yo. Aparte de lo que ha dicho Sara, que es muy importante y que entronca con lo de la educación y la educación social, y de que al final, si estamos en un mundo tecnológico, no solo los expertos en tecnología tienen que saber, ¿no? Que toda la sociedad tiene que tener cierto conocimiento, porque si no, la brecha social que se va a abrir va a ser tremenda. Como decía Lilian, el día que todas las compras sean online, habrá gente que se queden fuera de la sociedad, ¿no? O como surgió durante la pandemia la idea esta del gobierno de prohibir el cash. Si haces eso, hay gente que la dejas fuera de la sociedad, ¿no? A día de hoy, porque no está preparada, no sabe usar las tecnologías, pues eso es algo importante. Pero yendo ya más a la parte pura de la industria, ¿no? Y aquí hablando como parte de una empresa, ¿no? Sí es verdad que a día de hoy siempre se dice que faltan muchos profesionales en ciber. Y después está la otra visión, ¿no? El que dice, no es que falten, lo que faltan son sueldos adecuados. Yo la visión que tengo es un poco yendo hacia atrás. Yo recuerdo que cuando era una niña y demás, el informático de la empresa era el informático y sabía de todo, de bases de datos, de sistemas operativos, de poner la impresora, etcétera. A día de hoy, en una gran empresa, no se te ocurre pensar que puedas tener una persona que sepa de toda la tecnología que tienes.
tienes expertos y tienes niveles. Es decir, sueles tener pues, el primer nivel con un conocimiento más limitado que te ayuda para las cosas sencillas, que sigue procedimientos, hasta el mega experto en X, que solo sabe de eso, pero que es un crack y se pasa la vida aprendiendo, estudiando y que, bueno, que como digo yo, es más arte incluso que otra cosa, ¿no? Porque a veces tiene ese punto de locura de cómo narices se le ha ocurrido mirar eso, ¿no? Y lo que pasa en España es que en el mundo ciber todavía estamos haciendo ese paso. Es decir, se entiende que tú quieres que quieres contratar para tus grupos de ciberseguridad una persona con un máster de ciberseguridad universitario. Y claro, esa persona no va a estar dispuesta a estar a turnos cobrando 1.000 euros ejecutando procedimientos. Esa persona ha estudiado y se ha formado para ser de ese nivel de expertise, de nivel 3 a otro sueldo, a otras condiciones y demás. Entonces yo creo que en España falta mucho, mucho por hacer en FP, y eso, ir generando pues, distintos niveles de formación de la gente en ciber e incluso en formar en la parte de ciberseguridad a gente que trabaja realmente hacia otra cosa, ¿no? Pues por ejemplo, creo que todos la gente que trabajamos en ciber, entre comillas, cogérmelo entre comillas, odiamos a los programadores, ¿no? Porque al final muchas veces como solo se les mide por velocidad y funcionalidad, no saben de ciberseguridad y meten muchos agujeros. Pues es que hay que formar a los programadores para hacerlo bien desde el principio. Y eso también se está fallando. Entonces, sí creo que hay mucho futuro profesional, pero que donde noto más el gap desde un punto de vista de empresa es en esa formación más media, no tanto universitaria, sino más media para ocupar ese slot de primer nivel, segundo nivel, gente que trabaja por procedimientos y este tipo de cuestiones, que es donde las empresas realmente no encontramos gente, porque claro, porque no vas a pagar el sueldo de un máster universitario, porque no te compensa, ¿no? Sí, en nuestro caso, por ejemplo, en el área en el que estoy trabajando yo, pues ahora mismo tenemos nuevos proyectos, estamos creciendo bastante y lo que sí que notamos es, o sea, tenemos una gran necesidad de incorporar perfiles y en cambio no los encontramos. Pero ya no solo estoy hablando de perfiles de seguridad, sino incluso perfiles TIC más generalista. Yo creo que ahora mismo el mercado es súper dinámico, hay muchas oportunidades, hay muchísimas demandas y entonces digamos que los perfiles que hay directamente se los rifan. Si nos vamos precisamente al ámbito de la ciberseguridad, que son perfiles que son mucho más especializados, etcétera, etcétera, todavía es incluso más complicado. Y ya no pensando en los expertos de alto nivel o de bajo nivel que comentabas tú, Susana, sino, bueno, yo creo que es complicado porque hay muchas demandas, muchas oportunidades. Entonces es un sector que yo creo que está en auge. Además, bueno, si enlazamos con lo que decíamos antes, ¿no? Al final, el plano digital cada vez está cobrando más importancia y eso lo que implica es que hace falta mucha gente que esté trabajando ahí, tanto en la parte ciber como en la parte no ciber, ¿no? Porque cada vez que, por ejemplo, se desarrolla un nuevo producto, ahora sí o sí, si va a ser algo que está online, tiene que ir acompañado con la parte de seguridad. Entonces son cosas que van bastante de la mano. Pero nuevamente, pues yo creo que faltan profesionales, o sea, hay una gran demanda y también una gran oportunidad en el sector. Yo desde lo que veo yo como por la parte de FP que comentaba Susana, en los ciclos de FP se apunta muchísima más gente a los ciclos de desarrollo programador, desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web que al de administración de sistemas. La diferencia es bastante grande en cantidad de gente. Yo creo que nuestro sector, en concreto la ciberseguridad, tienes que estudiar tanto y ser muy autodidacta, porque en general también veo que hay tú puedes tener cierta formación, pero si tus profesores no han trabajado nunca en ese sector, no te van a poder transmitir la realidad de lo que está pasando. La realidad la aprendes tú trabajando y eso implica también estudiar, practicar, buscarte en la vida mucho y tiene un componente de estrés fuerte, ¿no? No es lo mismo hacer páginas web que dedicarte a parar un incidente de seguridad. Entonces creo que nuestro sector tampoco es fácil y requiere que te guste, porque si no te gusta lo sufres mucho.
y aún gustándote sufres mucho porque el estrés es fuerte. Entonces, claro, creo que tiene unas connotaciones un poco especiales a lo que nos dedicamos. Entiendo que hay muchas profesiones así que tienen un estrés fuerte, pero claro, aquí el componente de búscate la vida es tan alto que creo que también es una barrera muchas veces para encontrar profesionales que realmente se quieran dedicar a esto. Bueno, es un poco lo que yo veo en general, ¿no? Solo por completar lo que dices tú, Pilar, o sea, si en el ámbito empresarial ya es así, en el ámbito de la I+D, lo de búscate la vida es muchísimo Sí, más. total. Trabajamos diariamente con incertidumbre, ¿no? Nos planteamos este reto de queremos llegar aquí, pero no tenemos ni idea de si vamos a ir por aquí, por allá, tenemos que explorar, ver diferentes caminos. Entonces, claro, todavía es más complicado porque te tienen que gustar ese tipo de retos, ¿no? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. Creo que hay un componente subjetivo fuerte aquí, porque al final una página web creo que más o menos todos con un diseño podríamos hacerla en general, ¿no? No quiero decir que los programadores, yo empecé como programadora, y también pasaba mis momentos de estrés con las fechas de entrega. No quiero decir, o sea, no quiero menospreciar un sector frente al otro. La programación también tiene su idiosincrasia y sus características, ¿no? Pero que desde luego cuando trabajas bajo presión te tiene que gustar lo que estás haciendo, sí, porque si no, creo que es difícil de llevar el día a día. Bueno, yo intentando recoger un poco todo lo que habéis dicho, sí que veo varias cosas. O sea, sí, vamos a necesitar más expertos, sí, porque obviamente cada vez vamos hacia un mundo en el que la tecnología está muchísimo más presente. ¿Qué pasa? Que si de repente todos queremos ser expertos, es lo que decía antes Susana, si no recuerdo mal. Si todo el mundo es experto y tienes por otra parte gente que está en cero, digamos que la sociedad por defecto pues tiene unos mínimos, ¿no? Y luego tienen los expertos. ¿Cómo cubres lo del medio? No puedes pasar de tener gente con el carnet de conducir o pilotos de carreras. Entonces hay que cubrir mucho los puntos medios, porque sí que es cierto que el trabajo, por ejemplo, al que puedes acceder se supone que a raíz de un máster, es lo que decía Pilar, tú se supone que sales del máster y deberías ir a un cierto nivel, sí, pero te sabes la parte teórica, igual que pasa cuando terminas un grado y de repente vas a trabajar, igual la parte teórica la tienes clarísima y en el primer proyecto de la vida real con el que te encuentras te da un bajón porque te ves como que no sabes nada realmente. O sea, dices, he estado trabajando X años de mi vida, estudiando, perdón, y realmente en el primer proyecto en el que me encuentro trabajando es como si tuviese que volver a aprender a leer, porque no tiene nada que ver lo que te han enseñado con lo que realmente se aplica. Entonces creo que sí que es muy necesario, bueno, es muy necesario, va a serlo, expertos tanto en el ámbito legal, sobre todo legal para todo el tema de normativas y demás, porque vamos a necesitar legislar el ciberespacio, ¿no? Como la parte técnica, la parte educativa, porque tenemos que implicar la informática y la seguridad por ello o sea, en todo momento. Sí que es cierto lo que decía Pilar, que hay una parte autodidacta que es bastante estresante y que puede ser hasta desmoralizante, pero hay que luchar con ella porque es a lo que hemos decidido dedicarnos y se supone que también está en nuestra mano un poco tirar de la gente que viene atrás, quitarles el miedo a dedicarse a esto y mostrarles que realmente es muy útil y al final pues también estás trabajando, estás siendo como un poco el policía si quieres, ¿no? Estás intentando evitar que los malos pues hagan mucho daño en cualquiera de los niveles en los que impliques la informática, pues en las compras online, que no te suplanten, que no accedan a tu cuenta bancaria sin ser tú y que no te puedan generar perjuicio por el hecho de no saber, ¿no? Entonces, pues también está en parte en labor de los expertos o no tan expertos, pues fomentar este conocimiento y orientar a lo que viene y sobre todo pues hacer hincapié en eso, que no solamente los expertos con 3 másteres son los que realmente valen, sino que hay muchísima más formación a la que puedes acceder y en la que realmente puedes ser realmente
realmente útil y necesario incluso. Una preguntilla que quería añadir también aquí es, al hilo de todo esto, y aún así, y con todo esto, ¿recomendaríais a otras personas vuestra profesión? A ver, Ramón, a mí me encanta, quiero decir, es lo que decía Pilar. Hace años que dejé, por ejemplo, la primera línea de defensa en el sentido de estar ante un incidente, peleándome y demás, y aún a día de hoy reconozco que echo de menos ese estrés. Lo echo de menos, es decir, es un subidón cuando ganas. Y aún a veces, pues eso, cuando todavía me llaman mis compañeros para pedirme de perro viejo, oye, ¿qué está pasando? No sé qué, aún me gusta ir hasta allí, hasta ir a esta operación y verlos y demás. A mí me encanta mi profesión, me divierto trabajando y yo creo que eso es algo que cuando escoges una profesión la gente joven muchas veces solo piensa, ¿tiene salida, no tiene salida? ¿Cuánto voy a cobrar? Joder, vas a pasar muchas horas de tu vida trabajando, vale la pena cobrar un poco menos y pasártelo bien, porque si estás amargado en el trabajo, yo veo a gente que está realmente amargada en su trabajo y digo, Dios, ¿cómo viven? ¿No? Entonces, cuando te gusta tanto algo, te da lo mismo 8 que 18. ¿No? Pues es eso, lo que decíamos, es una profesión de mejora continua, que va muy rápido, que te obliga a aprender constantemente, que la gente que se vaya a dedicar a esto realmente que olvide el horario de oficina, porque te van a llamar por la noche, porque vas a tener que aprender en tu tiempo libre, pero si te gusta, va a ser tu hobby. Entonces, realmente la recomendaría, sí, a quien le guste realmente, porque ser es duro, pero yo no lo cambiaría. En nuestro caso, por ejemplo, sí que es un poco diferente porque nosotros sí que no estamos en la primera línea de defensa, ¿no? Nosotros estamos intentando, pues eso, ir un poco, explorar un poquito nuevas opciones, ¿no? Ver qué soluciones podemos dar, pues que sean innovadoras, que estén un pasito más allá de lo que hay en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, por ejemplo, diría que es diferente. A mí reconozco que sí que me gusta lo que hago, pero porque me gusta enfrentarme a nuevos retos, me gusta un poco esa incertidumbre que comentaba antes, ¿no? De decir, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo voy a resolver? Explorar diferentes opciones, ver hasta dónde puedes llegar, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos en un punto como centro tecnológico que estamos también cerca de las empresas, no es una investigación a lo loco, bueno, a lo loco, disculpadme el término, ¿vale? Que es totalmente necesario que se hace por parte de las universidades, ¿no? Más bueno, tengo esta idea y voy a ver dónde llego. Nosotros intentamos hacerlo, pero orientado hacia las necesidades que tienen las empresas, que a lo mejor, pues, debido a su día a día o lo que sea, pues ellos no tienen la capacidad técnica o no tienen el tiempo para enfrentarse, ¿no? Entonces estamos ahí como en un punto intermedio, pero desde luego para trabajar en investigación y en I+D aplicada, etcétera, etcétera, sí que tienen que gustarte los retos, tienen que gustarte innovar mucho en tecnología, el aprendizaje continuo, porque hoy estamos en un proyecto que estamos trabajando con esta tecnología y mañana estaremos trabajando en otro que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si eres una persona que te gusta el ABC igual todos los días, diría que no es para ti. Pero si te gusta, pues, el aprendizaje continuo, mejora continua, enfrentarte a retos, etcétera, etcétera, pues yo sí que lo recomendaría. Y sobre todo, simplemente como puntilla, la verdad es que es muy satisfactorio cuando nosotros, con toda esa incertidumbre, al final conseguimos hacer algo que sí que es de utilidad para las empresas, que sí que llega a ser parte pues eso, de un producto o les ayuda a mejorar algo que tienen. Entonces, bueno, esa parte también es muy, muy interesante, ¿no? Yo es que estoy de acuerdo con ellas, entonces no en todo lo que han dicho. Tenía aquí también una muletilla, bueno, si queréis apoyar, pero es que quedó por ahí a propósito, que es, ¿y este trabajo lo pueden hacer máquinas? Es decir, ya que vosotras estáis en el mundo ciber, ¿el ciber va a absorber cierta parte? ¿Ya lo está haciendo? ¿O al contrario, vamos a seguir? Es como lo que decía Rajoy, ¿no? Tenemos que construir máquinas porque lo que nunca van a hacer las máquinas es construir otras máquinas, que ya no, bueno, que ya no eran ni en aquel momento, pero no me hizo gracia. Claro, qué carajo dijo el tío, pero bueno, sí.
Yo es que me hizo gracia. No, claro. A ver, yo aquí dejo más contestar a las compañeras porque yo estoy más en el ámbito académico, entonces es menos aplicable, o sea. ¿Qué Yo, dices que no? la experiencia que tengo es, bueno, pues hace 20 y muchos años la correlación de logs de alto nivel la hacían estos ojitos. Vale, porque al final los sistemas que había entonces automáticos pues detectaban 4 cosas, pero al final tu experiencia te hacía ver cosas que las máquinas no veían. A día de hoy sería inviable por la cantidad de información que hay, pero además es que hay correladores maravillosos que te dan la información en automático. Con lo cual sí, hay cosas que se pueden automatizar, hay cosas que las máquinas te pueden dar, pero para mí Ciber tiene una parte de arte, siempre lo digo, una parte de pensamiento divergente. Una de las cosas que si quieres realmente dedicarte a esto tienes que ser muy divergente, pensar muy raro, porque al final vas a explorar opciones que a nadie más se le van a ocurrir y normalmente por ahí es por donde vienen las soluciones. Y ese punto de locura no te lo va a dar una máquina, Ramón, nunca. La máquina a día de hoy, a lo mejor dentro de 1000 años hemos cambiado, ¿no? Pero a día de hoy las máquinas solo son capaces de hacer aquello que les programamos. No son capaces de inventar, ¿no? Cuando me dicen, no, es que ya hay una máquina que pinta arte. Bueno, pues para ti eso será arte, pero a mí no me sorprende. Para mí el arte es algo que me sorprende, que me llama la atención. Pues una máquina al final podrá hacer algo bonito, pero no arte, ¿no? Pues aquí pasará lo mismo, es decir, tenemos herramientas y cada vez tendremos más. Y Lilian, por ejemplo, trabajan precisamente en eso, en hacer automatizaciones, que las máquinas nos quiten trabajo y nos ayuden, pero nosotros vamos a seguir siendo necesarios. Sí, mira, yo estaba pensando ahora en un caso más concreto, ¿no? Que es el de la auditoría de algoritmos, que es algo que está muy relacionada con todo lo que estamos hablando y a lo que yo sí que me he estado dedicando. De hecho, durante los últimos meses estuve como escribiendo lo que va a ser la guía de auditoría algorítmica de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, desarrollando un poco junto con los compañeros y compañeros también de la Universidad Pompeu Fabra, pues lo que sería la metodología, ¿no? Y aquí en concreto vemos, por ejemplo, que se están desarrollando muchas herramientas que lo que pretenden y lo que prometen es auditar los algoritmos por dentro de una forma automática, o sea, algoritmos auditando algoritmos, ¿no? Y es algo que hasta cierto punto pues, puede ser muy útil, pero que es que nunca va a ser capaz de comprender la complejidad de las implicaciones que pueda tener. Es decir, tú puedes llegar a entender si internamente funciona de una manera más discriminatoria o menos, analizando ciertas métricas insertadas dentro del algoritmo, pero nunca vas a poder comprender a través de una máquina cuáles son las implicaciones reales de ese caso en su contexto, ¿no? Entonces, esto es la parte que digamos que no sería automatizable. Y por otra parte, la parte más reflexiva en general, ¿no? La investigación no aplicada, sino la investigación básica, es algo totalmente necesario y que yo creo que aquí sí que somos las personas pensando en lo que se ha pensado, contrastando con lo que ya se ha dicho y comprendiendo en su complejidad los contextos sociales, culturales, económicos de la sociedad. Esto creo que no es algo automatizado. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con que vale, las máquinas están ahí, obviamente nos facilitan mucho el trabajo, las herramientas nos automatizan un montón de cosas, pero yo, por ejemplo, en mi trabajo utilizo, por supuesto, alguna herramienta automática porque en la parte de Pentest, por ejemplo, pues es que te abre un montón de camino y sobre todo te ayuda a descartar más que abrir camino. Pero luego está también el trabajo humano de decir, vale, esto que a lo mejor esta herramienta no me lo está detectando como algo potencialmente peligroso, sé que si sé la tecnología que está detrás y me coloco en el lugar de quien ha configurado eso, puedes llegar a explotarlo en tu favor. Entonces, creo que el conocimiento, la experiencia y el pensamiento divergente que decía Susana sí que son un valor, pero muy, muy, muy claro y que necesitas a un humano en esa parte, por mucho que te faciliten el trabajo, las herramientas que tengas. Y un poco siguiendo en esta línea que comentaba Ramón de si recomendaríamos nuestro trabajo,
me remito un poco a lo que ya se ha dicho. Sí, si eres consciente de que estás en una guerra, entre comillas, continua, eres tú. En mi parte de Red Team se supone que yo tengo que intentar ser el malo, ¿no? En un entorno, por supuesto, controlado y demás. Entonces tengo que pensar como el malo, tengo que intentar que la gente de incidentes y otras disciplinas más de Blue Team que no me encuentren o que no sean capaces de pararme. Es un puzzle continuo en el que, además de ser un puzzle y tener que encajar las piezas, pues tienes que estar adquiriendo conocimiento de forma permanente y con mucha paciencia. Así que, pues mira, si a alguien le gustan los retos y además quieres colaborar a que las empresas, y en algún momento, quién sabe, si alguna de esas empresas acabas siendo tú un puesto de responsabilidad dentro de ella, ¿no? Pero si quieres ayudar a que el ecosistema informático sea un poco más seguro de una forma entretenida, pues sí que la recomendaría. Vale, una pregunta que hay en el chat que ya hace un ratito que surgió y que vamos a verla literalmente. Dice Cintia: hola, es interesante el enfoque en seguridad y privacidad. Sin embargo, me gustaría que las ponentes puedan hablar sobre esta era del capitalismo de vigilancia, donde los productos algorítmicos tienen por finalidad la sutil extracción y mercantilización de datos de la vida de los usuarios. Sí, casi todo lo que usamos es gratuito en Internet. Si queremos esa gratuidad, nos exponemos a que damos datos y que con nuestros datos se mercantiliza y se nos intenta dirigir. Por eso antes surgió la cuestión de ser críticos en Internet. Hay que ser muy críticos porque sabemos que esto está pasando, cada vez pasará más, cada vez nos dirigirán más con las noticias, con la publicidad. Creo que es algo que no va a cambiar, es así, porque hay que amortizar de alguna manera. Google amortiza de alguna manera las búsquedas que hacemos con Chrome y esa es su manera, por poner un ejemplo. Ahora podemos hablar de millones de soluciones que utilizamos día a día gratuitas y que evidentemente algo nos piden a cambio, aunque no sea tan evidente, está ahí. Por eso creo que contra esto, espíritu crítico es lo único que veo que podríamos hacer, y buscar soluciones que protejan más nuestros datos, las que más protejan nuestros datos dentro de lo que se pueda, ¿no? A ver, aquí no, o sea, intento ser breve. Cuando hablamos del capitalismo de la vigilancia, de lo que hablamos es de una extensión o de una continuación de lo que es el sistema capitalista desde sus orígenes, no es un nuevo capitalismo. Sí. Es un capitalismo que, bueno, es un sistema que de lo que se compone cuando hablamos de capitalismo de la vigilancia es de 4 o 5 grandes empresas a nivel mundial que recopilan la gran mayoría de los datos que todos y que todas compartimos en Internet cada día. En este sentido, no es que ellos amorticen su modelo de negocio porque nosotros damos datos, sino que es que su modelo de negocio es la acumulación, la extracción de beneficio a través de los datos y de una manera muy salvaje. Entonces, claro, por una parte espíritu crítico sí, pero es que la solución a esto nunca será una solución individual. Es decir, hemos dejado que estas empresas estén por encima del poder que tienen los estados y las estructuras internacionales. No es, digamos, no deberíamos de seguir permitiendo que este modelo sea factible en nuestra sociedad, porque es que es algo que solo beneficia a unos pocos, ¿no? Claro, es algo complicado de pensar porque tú utilizas WhatsApp cada día y tú lo necesitas utilizar. O sea, son sus servicios, los servicios que proporcionan gracias a disponer de nuestros datos ya son necesarios para la vida cotidiana, ¿no? O sea, si tú dejas de utilizar Google, dejas de utilizar WhatsApp, ya no te digo Facebook, pero si nos quedamos, por ejemplo, con estos dos o dejas de utilizar Microsoft, es que te expones, digamos, a unos perjuicios de salida que son muy fuertes o inasumibles. Es decir, ya no es mucho una decisión individual dejar de darles tus datos a estas grandes compañías. Y esto es un problema, ¿no? Es un problema que tengan la capacidad de beneficiarse a ese nivel tan salvaje sin que nosotros al mismo tiempo podamos hacer nada más que frustrarnos, ¿no?
Y aquí hay algo muy interesante. Antes Olaya me lanzaba un poco el gancho y ya no lo recogí para no ponerme yo a hablar de mi libro, pero hay una cosa muy interesante y que a mí me tiró mucho, digamos que dirigió mucho lo que es toda mi investigación hasta el momento, que es lo que se conoce como la paradoja de la privacidad, ¿no? Vemos que las personas, yo no sé cuáles son los estudios de los últimos 2 años, pero en realidad la preocupación por la privacidad es una preocupación que va en aumento, ¿no? Y sin embargo vemos que las personas aparentemente no se comportan en relación a esa preocupación, siguen compartiendo sus datos, ¿no? Y si buscamos la solución, las causas de esa paradoja en el nivel individual, yo es que creo que nunca las vamos a encontrar, porque tú no dejas de compartir tus datos básicamente porque es que ya no puedes. O sea, no porque no quieras, es que para dejar de darle datos a Google, tú tendrías que irte a vivir a un sitio completamente apartado, pero ya no sería solo que tú dejes de compartir tus datos, sino que los demás dejen de compartir datos sobre ti. O sea, no es una decisión individual en este sentido, la de dejar de contribuir a esa sutil extracción y mercantilización de datos de la vida de los usuarios, citando las palabras de Cintia. Nada, os dejo que mi punto de vista, que precisamente ahora en la empresa lo que me dedico es a la privacidad. Un poco es que en la Unión Europea, Europa sí que está muy concienciada, aunque no lo creamos los ciudadanos, está muy concienciada y muy preocupada por este capitalismo, sobre todo porque el dinero va a Estados Unidos, vamos a ser sinceros, no está preocupada por la privacidad de los europeos, está preocupada porque el dinero se va todo a Estados Unidos. Y sí que legalmente tenemos muchas herramientas para defendernos. El problema es la sociedad. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa privada. Mi misión en la empresa es ponerme el gorro del usuario, ¿vale? Yo soy pues como un abogado del diablo dentro de mi empresa. Pero cuando realmente le planteo ante una idea de alguien de marketing y demás, diciendo es que esto no deberíamos hacerlo porque roza el córner, porque moralmente, oye, mira que le vas a, aunque cumpliendo toda la legislación le vas a informar, pero probablemente no se entere bien y demás, la respuesta que me dan es: pero a la gente no le importa. La gente contrata a otras operadoras de telecomunicación que hacen cosas peores que nosotros, solo por precio. La privacidad no vende. Entonces, si la privacidad no vende, como empresa privada, tienes que ganar dinero, si no, no sobrevives. Entonces, el propio colectivo, el propio capitalismo te lleva a hacer eso también, ¿no? Entonces, volvamos un paso atrás. Es la sociedad, son las personas las que tienen que levantarse y defender su privacidad. Si a ti te da igual que puedan recopilar todos tus datos, saber dónde estás, con quién hablas, solo porque te apetece bajarte una app para saber hacia dónde está Cuenca, ¿vale? Porque es divertido en un momento dado y no te importa, no revisas los permisos, al final, el que lo quiera hacer moral, ética y socialmente bien, no va a triunfar en el modelo capitalista porque va a perder dinero. Y, por ejemplo, en mi caso, de las empresas de telecomunicaciones es muy claro. Llevamos un mercado bajista en precios desde hace muchos años, en la que solo se contrata por precio, los usuarios solo contratáis por precio. Entonces, las operadoras de teleco hemos empezado a explotar los datos legalmente y dentro de Europa y con unas restricciones mucho mayores de los que lo hace Google, pero nos ha llevado a eso, ¿no? Entonces, si la sociedad no valora su privacidad, el capitalismo te llevará a seguir igual. Entonces, es eso, es que tú a veces, me hace mucha gracia, porque hace poco tenía una discusión con una persona de estas negacionistas y un poco rara, que dice que sí, que lo del coronavirus es para meternos algo en el cuerpo y para controlarnos con el 5G. Y claro, saca del bolso su móvil Android con el GPS activado, todos los permisos a Google para que sepa dónde está en todo momento y con quién se relaciona. Y digo yo, pero mira, ¿tú piensas que alguien va a gastar dinero en vigilarte cuando tú les estás dando gratis toda esa información, alma cándida? Entonces, ese es el concepto, es decir, la sociedad no le importa. Mientras la sociedad no le importa, el capitalismo te llevará. El capitalismo, la base es: yo voy a sacar dinero de donde pueda, de donde me dejen. Pues si me dejan, lo saco de ahí. Y realmente en Europa hay muchas herramientas para defendernos de eso, pero los usuarios no las usan. Sí, lo que quería decir es que
bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Y enlazando un poco con lo que dice Pilar, no hay nada gratis y cuando algo es gratis, el producto eres tú, son tus datos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que primero la solución pasa porque la gente realmente sea consciente de los permisos que da cuando se descarga una aplicación o cuando quiere usar Google, es decir, hay que leerse esos términos de uso que muchas veces son no sé cuántas páginas y que nadie se lee porque ahí realmente te van a decir qué es lo que van a hacer o lo que no van a hacer con tus datos. Pero independientemente de eso, yo creo que otra opción también es cuando puedas escoger, por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues Telegram es más seguro que WhatsApp. Pues si tienes que comunicarte, pues utiliza alternativas que son más seguras o que te proporcionan, bueno, una mayor confianza, ¿no? Y luego, pensando ya desde un punto de vista de la I+D, ¿no? Porque aquí al final estamos hablando pues, de trabajar con datos, de sacar valor de los datos desde un punto de vista empresarial y tal. Ya hay nuevas técnicas que se están aplicando que están en la línea se llaman Privacy Preserving Machine Learning, que quiere decir cómo podemos seguir trabajando con los datos, pero respetando la privacidad de los usuarios. Entonces ya hay iniciativas que van en esa línea para que no sea todo tan invasivo y sobre todo porque, como bien decía Susana, pues desde un punto de vista regulatorio en Europa las cosas sí que son más estrictas que si te vas ahí fuera, ¿no? Entonces se están haciendo intentos, hay cosas que se está intentando mejorar, se está intentando proteger a las personas y también puede llegar un punto en el que a lo mejor a igualdad de condiciones una empresa que trate los datos desde un punto de vista privado utilizando ese tipo de algoritmos puede llegar a tener una ventaja competitiva respecto a otra que no lo haga. Pero claro, para eso, como sociedad, una vez más, tenemos que madurar, tenemos que ser conscientes de los riesgos y tomar nosotros las decisiones adecuadas. Sí, es que además el tema de la privacidad es bastante complicado porque siempre, o sea, se nos dice en un montón de sitios que si una aplicación es gratuita es que el producto que están vendiendo realmente eres tú y es tu información. Y la gente muchas veces no valora la privacidad porque considera que, pues, que no tiene nada que esconder, ya, pero no dejas de hablar por no tener nada que decir, ¿sabes? Es que es al final lo que comentaba ahora Lilian, que como sociedad necesitamos madurar y ser más conscientes de que sí que hay alternativas que hacen mejor las cosas y no ceñirnos solamente pues, al precio que comentaba Susana o a considerar que algo es más seguro que otra cosa. Si las dos aplicaciones, por ejemplo, son gratis, lo que estás variando es a quién le estás dando tus datos. No tienes mucha cosa más que discutir ahí, ¿no? Entonces, sí que van a seguir haciendo dinero con la información de la gente, porque al final de eso va el capitalismo, de eso van las empresas privadas, tienen que ganar dinero, conseguir beneficios y mientras que estén dentro de la legalidad, pues no te queda mucho que discutir ahí. Lo que sí es que pues, a nivel individual empieces a valorar más cosas que realmente el dinero y poco a poco, pues vale, grano no hace granero, pero si todos empezamos a estar un poquito más concienciados con esto, llegará un punto que sea dentro de mucho en el que tendremos una mayoría de gente consciente de este problema y que posiblemente guarde más su vida y su privacidad de lo que lo hacemos ahora. Vale, una cuestión, yo como soy de procesos, son las 12:30 clock, para y 31, estamos just in time, esto va como la seda, de hecho 5 minutos antes de que empezáramos no funcionaba nada, no iba la red, no iba nada, todo se me cayó, pero todo ha funcionado de maravilla y personalmente, y creo que todos los presentes, estamos ciberseguros. Es que claro, con estas colegas, compañeras y amigas, familiares y demás que tenemos aquí, como para no estarlo. Creo que el ciberespacio nos está dando, lo considero grandes alegrías. Coincido con todo lo que habéis dicho de que yo me lo paso en bomba, en grande aquí dentro de este mundo virtual. Poco a poco voy trascendiendo al mundo virtual. O sea, ya ahora ya estamos aquí dentro. Yo estoy aquí solo y vosotros no sé cómo estáis, pero bueno, hemos compartido aquí un rato para mí fantástico, magnífico. Una gran palabra que me gusta mucho. Sois magníficas. Por lo tanto, no hay más tiempo. Voy a poner aquí en el chat
esto que tenía aquí, así de, ala, guay, porque ya para eso está, esto está grabado, creo que unos segundos del principio ahí se me escaparon, pero creo que está esto grabadísimo, todo maravilloso. Y si queréis decir algo, cerramos y despido yo. Ángela, muchísimas gracias por aguantar, que tenías que irte antes, pero has estado ahí hasta el pie del cañón. Es que estaba tan interesante que ya he mandado un mensaje, no llego, me quedo. Agradecer a las ponentes, por supuesto, ha sido una experiencia, una ponencia muy, muy interesante. Y bueno, pues, por supuesto, basada en la experiencia vuestra a nivel profesional, que no hay mejores ponencias que las de profesionales. Y bueno, agradecer una vez más a Ramón el haber organizado esta ponencia tan interesante en el marco de las jornadas del PONTAP Store en 2020. Y bueno, espero y agradecer a los asistentes, por supuesto, también. Yo, como soy las protagonistas, os pediría que, por favor, igual que os presentasteis en el inicio, vosotras, por favor, y sabéis un brevísimo turno de despedida, en el orden que habéis iniciado, y luego ya acabo yo y nos vamos a hablar. Vale, pues yo, por mi parte, una vez más, muchas gracias tanto a la organización, Ramón, como a mis compañeras y los asistentes. Y sí que, bueno, pues me gustaría dejar constancia un poco de que aquí hemos hablado mucho de los riesgos del ciberespacio, de la privacidad y demás, pero que como buenos gallegos que apliquemos el sentidiño y que siempre ante la duda pues que hay un montón de profesionales como mis compañeras, como el propio INCIBE y demás, pues con el que siempre se puede lanzar una pregunta. Por mi parte, pues me podéis buscar en LinkedIn lo que queráis y pues en todo lo que pueda os echaré una mano y resolver las dudas, que al final pues esto va de comunidad y de crear comunidad entre todos, ¿no? Así que pues nada, por mi parte nada más y muchas gracias. Bueno, yo también daros las gracias. Compañeras, siempre aprendo un montón con vosotras, porque al final cada una tiene un sector y siempre da la visión desde su sector y eso es súper interesante. Y sí, al hilo de lo que dice Olaya, sentido común, leer un poco en Google, hombre, que a veces buscamos las chorradas y no buscamos lo importante. Por favor, me llega un SMS del Banco Santander, voy a comprobar si hay algún tipo de estafas esa semana, ¿no? De phishing del Banco Santander, ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces no es tan complicado. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí también. Bueno, pues eso, yo me lo he pasado muy bien, como siempre con vosotras, ha sido súper interesante y muchas gracias por la invitación. Creo que hace falta a día de hoy eventos como este, más abiertos a todo tipo de profesionales y no solo a los que nos dedicamos a esto, un poco para que la gente tome conciencia, sobre todo desde las empresas, de que a día de hoy ciber no es un lujo, es algo que van a tener que tener cuidado, porque si no, desde el punto de vista, bueno, Pilar y yo, como vemos muchas cosas, sobre todo cuando pasan las cosas malas, ¿no? Sabemos que realmente se cierran empresas, hay empresas que quiebran por errores de ciber que serían muy fáciles de haber previsto y que es realmente una pena, ¿no? Entonces eso, concienciar un poco al sector empresarial de que tengan en cuenta que a día de hoy la digitalización es o te digitalizas o mueres. Hasta mi pescadera está digitalizada, o sea, ganó la partida con la otra pescadera del barrio porque esta se puso WhatsApp, o sea, entonces la cuestión es o te digitalizas o mueres, pero una digitalización sin seguridad al final pues es un gigante con pies de barro. Nada, por mi parte simplemente pues daros las gracias por la invitación. La verdad es que me ha resultado una mesa redonda muy interesante y bueno, estoy muy contenta de haber coincidido con nuevas compañeras y otras antiguas compañeras de mesas redondas y gracias a la organización. Y simplemente como puntilla, pues resaltar un poco, realmente es que me habéis quitado las palabras de la boca, ¿no? Yo creo que la concienciación es súper importante y este tipo de actividades son fundamentales para ello, pero ya no tanto a nivel empresarial, sino también incluso a nivel individual, que es un poco lo que venimos hablando antes, ¿no? Pues que la gente sea consciente de los riesgos y, como decía Pilar, ante la duda siempre busca en Google o consulta a un profesional, como decía Olaya, y vamos, que seguro que estaremos encantadas de resolver y poner nuestro granito de arena.
Pues me sumo a los agradecimientos y nada, espero seguir en contacto con todas las ponentes y nada, gracias a la organización por juntarnos en esta mesa redonda. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, y gracias especialmente por defendernos en el ciberespacio. Nos vemos pronto. Un saludo a todos.